bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a estar hablando con el tema que todos nos hemos preguntado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Que está basado en el libro de San Juan 6:38. Vamos a ver algunos puntos que nos ayudarán a saber si estamos haciendo lo correcto para saber el propósito de Dios o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero vaya conmigo, amado hermano, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que está en San Juan 6:38. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo lo puedo saber? Pues las Escrituras nos dan puntos muy importantes de cómo saber el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero déjeme decirle primeramente algo, un punto muy importante, amado hermano, que Dios no puede revelarle su propósito sin antes usted haya reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque al conocerle, Dios empezará a tratar con usted. Dios empezará a revelarle y a guiarle en el camino por el cual usted conocerá cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, amado hermano. Si desea el plan perfecto de Dios para usted, usted tendrá que pasar primeramente por el proceso que Dios lo hará pasar para que así Dios pueda revelarle el plan que usted tiene que hacer para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para usted, amado hermano. Así que Dios nos está llamando, acercarnos a Él y aprender de Él. Que todo lo que Él nos enseñe y lo llevamos en nuestra vida, en nuestro diario caminar, nos va a llevar a poder cumplir con este propósito que Dios tiene para nosotros. Uno de los indicadores principales que indican que estamos en el camino correcto para cumplir este propósito es cuando usted, amado hermano, entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. Usted entrega sus emociones, usted entrega sus deseos, usted entrega sus pasiones a Él para poder seguirle a Él y conocer cuál es el plan que Dios tiene para usted. La Biblia dice, amado hermano, que Él nos ha llamado. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, yo los formé y yo los hice. La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su propia gloria. En otras palabras, el propósito fundamental por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido para poder cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros es simplemente que su nombre sea glorificado a través de nosotros, amado hermano. El propósito de Dios no se puede cumplir si usted está apartado de Dios o de los caminos de Dios. Así como le pasó al rey Salomón. En Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El rey Salomón, amado hermano, teniéndolo todo, inició caminando conforme a los mandamientos de Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pero intentó, amado hermano, vivir para su propio placer, desviándose del plan de Dios y desviándose del propósito de Dios. Pero al final de su vida reconoció, amado hermano, y llegó a la conclusión que la única vida valiosa es una vida de honor y de obediencia a Dios. Entonces, para poder conocer el plan de Dios, tiene que usted amar a Dios con todo su corazón, amado hermano. Mateo 22:27 dice la palabra: Jesús dijo: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, cuando más conocemos a nuestro Creador, cuando más le amamos, amado hermano, entonces será mucho más fácil que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios empezará a tratar con usted y empezará a desarrollar el plan que Dios tiene para usted, amado hermano. Él mismo quiso que cada uno de nosotros
tengamos diferentes tipos de dones, talentos que fueron entregados a nosotros a través del Espíritu Santo. De modo que cada uno de nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios empieza a revelar su plan a través de las Escrituras. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, Él empieza a revelarnos su plan, amado hermano, a través de la oración. Cuando nosotros creamos una comunión fuerte con Dios, y Él empieza a través del Espíritu Santo a revelarnos, a iluminarnos que estamos en el camino correcto. Y si no, Él nos empezará a sacarnos de aquellos caminos que tal vez nosotros creemos que son los caminos correctos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es muerte. Pero Dios para cumplir el propósito, Dios siempre va a abrir camino donde quiera que nosotros vayamos para dirigirnos hacia Él y poder nosotros cumplir con el propósito o con el plan que Dios tiene para nosotros, amado hermano. Dios usa todos los medios para que conozcamos su propósito. La Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios creó alrededor de nosotros es bueno. Y a través de eso Dios nos dirige para cumplir su plan a través de su Santo Espíritu. Agradable porque todo lo que Dios nos va a hacer será de bendición para otras personas. Y nuestro interior se gozará porque será bueno para nuestras vidas y será bueno para otras personas, porque el plan de Dios es de bendición, no solamente para nosotros, sino que la bendición fluya a través de nosotros a otras personas, y donde quiera que nosotros vayamos seamos de bendición y perfecta, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Así como el plan que Dios tiene para nosotros, amado hermano, es perfecto. Así es que yo te animo a que no te desanimes y que sigas adelante buscando hacer la voluntad de Dios, amado hermano. Dios usa todos los medios para que nosotros podamos cumplir con este propósito. Así como usó todos los medios, así como el plan que trazó para que su Hijo Jesucristo pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para Él. El propósito que consistía de ir a la cruz, dar su vida y salvar a la humanidad de pecado, morir en la cruz y al tercer día ser resucitado. Dios usó diferentes etapas, diferentes medios, diferentes personas para cumplir el propósito por el cual Dios había enviado a su Hijo Jesucristo como el Mesías Salvador. Vamos a leer Mateo 1 del 21 al 23 y vamos a ver cómo Dios nos revela estos puntos a través del propósito que Dios tenía para su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios usa diferentes etapas, diferentes medios, así desde su nacimiento, cuando él inicia su ministerio, cuando fue crucificado y cuando al tercer día resucitó. Cuando él nace, amado hermano, cuando le fue revelado a través de María que ella concebirá un hijo y que lo llamaría Jesús. Él vendría a ser el Mesías, amado hermano, que salvaría al pueblo de Israel. Dios usa, así como Dios usó a María para traer a su Hijo Jesucristo al mundo para cumplir el propósito, así Dios usó a nuestros padres para traernos al mundo y poder cumplir con ese plan y con ese propósito que Dios tiene para nosotros. También usará a terceras personas, como aquella persona que Dios usó para llevar el evangelio a nuestras vidas,
en aquella vida de caos que nosotros llevábamos, en aquella vida sin dirección que nosotros llevábamos, pero Dios abrió camino para llevar su evangelio y para traernos a su camino y poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. También usa a sus pastores en la iglesia donde usted está trabajando, en la iglesia donde se está congregando, que Dios usa a sus pastores para que ellos puedan discipularle y guiarlo en el camino para que usted pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, para dirigirle, para posesionarle en el lugar donde Dios empezará a revelarle el propósito que Dios tiene para su vida. Un propósito, amado hermano, grande que Dios tiene, pero tenemos que entender de que nosotros fuimos creados para servir a Dios. No fuimos creados para servir al mundo, para perdernos en el mundo. No, amado hermano, Dios tiene un plan para nosotros. Un plan grande, maravilloso, que si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, ese plan será consumado en nuestras vidas y será de grande bendición para nosotros y para todo este mundo. Así es que, amado hermano, también cuando Jesús inicia su ministerio, Dios, así como Dios apartó a nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesucristo se apartaba en oración para pedir dirección a su Padre, así también nuestro Señor Jesucristo apartó a aquellos 12 discípulos para enseñarles y para dirigirles y para prepararlos para que ellos pudieran cumplir también el propósito por el cual Dios los había escogido, amado hermano, para dirigirlos, para formar carácter en sus vidas. Es la única manera que ellos, tanto nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos y como nosotros, es necesario que Dios forme carácter en nuestra vida, porque sin carácter no podemos servir a Dios. Sin carácter no podemos dejar las cosas que nos distraen para poder enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios empezará a usar los dones que Él nos ha dado para poder cumplir el propósito. Tal vez ya estás experimentando esas cosas sobrenaturales a través del ministerio donde Dios te ha puesto. Ya estás en el grupo de alabanza, alabando y glorificando a Dios. Ya estás siendo líder, dirigiendo un grupo familiar y estás dando el mensaje de la palabra de Dios. O ya estás en un ministerio como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro, que ya estás ejerciendo, ya estás experimentando el poder de la palabra, ya estás en el camino para cumplir el propósito de Dios. Así es que solamente lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes con ese temperamento que Dios nos ha dado, de pase lo que pase, seguir adelante y cumplir el propósito que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Cuando fue crucificado y al tercer día resucitó, entonces Dios llevó a nuestro Señor Jesucristo a un nivel espiritual, un nivel espiritual alto, donde que pasara lo que pasara en su vida, no habría nadie quien pudiera detener el plan que Dios tenía trazado para él, de ser el Salvador del mundo y que todos conocieran de ese grande amor incondicional que él expresó en la cruz del Calvario, que estando allí crucificado, Él nos miraba con ojos de amor, diciendo: para esto vine, para eso estoy aquí, siendo crucificado, para que nosotros tengamos una segunda oportunidad. Así es que, amado hermano, Dios tiene un plan especial para nosotros. Dios te llevará a un nivel espiritual donde quiera que quiere que tú estés. Entonces estarás cumpliendo el propósito de Dios, porque ya no vivirás de emociones. Entonces ahora vivirás en lo sobrenatural, donde se mueve Dios, amado hermano. Entonces estarás cumpliendo con el plan de Dios, con la misión que Dios te dio, con el propósito que Dios tenía para ti. Un propósito único, así como el propósito que tú y yo tenemos que cumplir. Nadie más lo puede hacer, amado hermano, porque es único y exclusivamente para ti. Dios te ha dotado de todo lo que necesitas para cumplir
Ahora te toca a ti y a mí emplear todos los medios a nuestro alcance que Dios nos da para cumplir ese propósito. ¿Qué es lo que nos ha dado, amado hermano? Nos ha dotado de todo. Dios nos da una habilidad grande que podamos usar para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios te ha dado tu propia misión. ¿Cuál es la misión? De expandir su reino, que todos conozcan que Dios es el único camino y que Él es la verdad y la vida. Tu propia responsabilidad. Entonces te toca a ti someterte a la voluntad de Dios y poder cumplir con los mandamientos de Dios, con lo que Dios te dice que hagas, y podrás cumplir con ese propósito. Dios te ha trazado un plan para que lo cumplas. ¿Cuál es el plan? Tienes que buscarlo en la presencia de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo se apartaba en oración para recibir esa dirección que Dios quería para Él, y para que nada ni nadie pudiera interferir en el plan y en el propósito que Dios tenía para Él. En otras palabras, tener una fe firme, una fe inquebrantable, que pase lo que pase, nada nos mueva de nuestra fe y podamos cumplir con el plan divino de Dios. Dice la Escritura que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, así como llamó a Isaías y a Jeremías para traer juicio y también para traer salvación a su pueblo de Israel, para que ellos pudieran volver nuevamente al camino y cumplir el propósito que Dios tenía para ellos de llegar a la tierra prometida y ser ejemplo a todas las naciones. Amado hermano, dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, amado hermano, lo que tenemos que hacer para cumplir ese propósito es rendir nuestra voluntad a Dios para poder cumplir con ese propósito, amado hermano. Te voy a dar 5 pasos que a mí en lo personal me han ayudado para poder cumplir con el propósito, con el plan que Dios tiene para mi vida. Vamos a estar viendo estos cinco pasos a través de las Escrituras, a través de pasajes de la Escritura que nos ayudarán y que nos iluminarán para poder iniciar y cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Número 1, vamos a ver Proverbios 3 del 5 al 6. Y dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos desarrollar una relación íntima con Dios. Que día con día estemos en la presencia de Dios, leyendo las Escrituras, escudriñándolas, para poder ser guiados por Dios y no ser guiados por nuestras propias emociones. El único que nos va a llevar a concluir el plan que Dios tiene para nosotros es la palabra de Dios. Y también tener una comunión en oración constantemente, todos los días, amado hermano. Esto no es de que hoy sí voy a orar, mañana no. Eso es constantemente, en todos los días. Dice la palabra que sellemos esa palabra en nuestro corazón y lo llevemos todos los días de nuestra vida, y también necesitamos ponerlo por obra para que el propósito de Dios se cumpla en todo tu entorno, en tu hogar, en tu familia y en todo lo que tú hagas. Número 2, amado hermano, Romanos 12:1, dice la palabra de Dios: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces necesitas entregar tu corazón y tu voluntad a Dios. En otras palabras, hacer un compromiso con Dios, dispuesto a hacer cualquier cosa que Él te diga que hagas. Estar dispuesto a ir a donde quiera que Él te mande. Cuando nos rendimos a Él, amado hermano, es entonces cuando Él empieza a dirigir nuestros pasos.
cuando ya no razonamos por nuestra propia mente, entonces ahora somos dirigidos por Dios. Cada paso que tú das, lo das en fe que Él estará contigo, ayudándote para cumplir el plan divino que Él tiene para tu vida. Número 3, amado hermano, Romanos 12:2, dice la palabra de Dios: no te conformes en este siglo, sino transformás por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un paso muy importante para que Dios revele su voluntad. Número 1, debes de ser obediente a la palabra de Dios. Entonces tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que leerla todos los días, tienes que meditar en ella y regocijarte en ella, porque en ella dice la palabra de Dios que os parece a vosotros que encuentras la vida eterna. Entonces, amado hermano, ser obediente a la palabra de Dios, llevarla todos los días de nuestra vida, repetirla todos los días, ponerla alrededor de nuestra casa, de nuestros hogares, en cada pared, y donde quiera que vayamos, poder leerla y reconocer que Dios tiene un plan especial para nuestra vida. Debes de ser obediente a sus mandamientos. No solamente mantenerlos en ti, sino ponerlos por obra. Porque dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. Entonces, ¿cómo el mundo mirará que Dios tiene un plan para ti cuando tú puedas vivir acorde con la palabra de Dios? Cuando tú le hagas saber al mundo que el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Debes de ser obediente al Espíritu Santo. Para ser sensible, amado hermano, al Espíritu Santo, necesitamos tener una comunión fuerte con Dios. Y poder escuchar, ser sensible a la palabra que Dios nos da y a la dirección que Dios nos da. Y número 5 y último, amado hermano, vamos a leer Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y seguirle, amado hermano, esto implica entregarlo todo. Entregar nuestra voluntad a Dios, entregar nuestro corazón, entregar nuestra alma, entregar nuestro cuerpo, todo. Nuestras finanzas, nuestra casa, todo. Tomar su cruz y seguir a Jesús, esto implica rendirte por completamente a Él. Se necesita valor, se necesita determinación para cumplir el propósito de Dios, amado hermano. Pero Dios te dará la fortaleza, Dios te dará todas las herramientas y te ha dotado de dones para que tú lo puedas cumplir, amado hermano. Para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, negarnos a nosotros mismos y entregarnos a la voluntad de Dios. Amado hermano, eso es lo más glorioso, que Dios dirija cada paso de nuestra vida, cada pensamiento, cada emoción, que podamos cumplir con ese propósito grande que Dios tiene para nosotros, amado hermano, porque los planes de Dios son grandes. Usted, amado hermano, fue creado para servir a Dios. Dios tiene un plan fabuloso para su vida y Él está esperando impacientemente para ponerlo por obra en su vida. Dé ese paso de fe, amado hermano. Entregue su voluntad a Dios. Y es la única manera que usted verá cumplido el propósito que Dios tiene para su vida, para su familia, para sus hijos. Dice la palabra que los planes de Dios son grandes. Tal vez ya haya experimentado fracasos, disoluciones en su caminar en busca de su propio propósito. Sus castillos de arena ya se han derrumbado ante sus ojos. Tus metas han sido destruidas. Tus sueños se han esfumado. Entonces, ¿qué queda por hacer, amado hermano? Entonces es tiempo de entregarnos a Dios, entregar nuestra voluntad a Dios. Deje que Dios ordene su vida y te ponga en el camino
y en el lugar donde los sueños y la palabra que Dios te dio se hará realidad. En otras palabras, deja que Dios guíe tus pasos para que puedas cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Y recuerde esto, amado hermano, esto es bien importante, recuérdelo. Los planes para su vida fueron planeados en el cielo. No los arruine. Deje que Dios dirija sus pasos y que pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida. Amado hermano, esta es la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y que Dios la trae hoy en este día para todos nosotros. Pero quiero orar por usted. Si usted aún no está en los caminos de Dios y quiere cumplir ese propósito y quiere que Dios le revele ese propósito que Dios tiene para su vida, yo voy a orar por usted. Así es que levante su mano y vamos a reconocer primeramente a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque esa es la clave principal para poder conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Repita conmigo, amado hermano, esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Hoy reconozco y acepto a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, a salir de lo malo, a salir del pecado, y ayúdame y dirige mis pasos para poder cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y apártame de todo lo mal. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder traer este mensaje de tu palabra. Yo te pido que todo aquel, Señor, que lo escuche a través de este video, yo te pido que tú lo bendigas, Señor, que tú ilumines su mente y su corazón, Señor, y aquellos, Señor, que tienen esta pregunta de conocer cuál es el propósito tuyo para sus vidas, yo te pido que tú los dirijas, que abras camino en sus vidas, que los dirijan hacia ti, porque tú eres el único que puede cumplir el propósito en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la honra, la gloria y el poder. Amado hermano, este es el mensaje que Dios trae para nosotros. Te doy gracias por este tiempo que tú me has dado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Te doy gracias también porque te has tomado de este tiempo que es hermoso y precioso en las manos de Dios. Así es que, amado hermano, sigue adelante, busquen la presencia de Dios, el plan y el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga en abundancia y nos vemos pronto. Hasta luego.